Amados oyentes, quiero en esta hora mencionarlo algo muy importante de los hitos o fundamentos, y también se le dice pilares. Se maneja mucho a través de sensacionalismo, a través de personas que ni siquiera conocen la Escritura, pero hablan. Ahora esta vez, queridos hermanos, quiero introducirme solamente en la palabra de Dios, leyendo con esto estos hitos o los 7 fundamentos de la iglesia o del movimiento adventista que los pioneros habían comenzado. Y en esta hora yo lo único quiero invitarlo a todas las personas que están escuchando. Estamos entre vida o muerte, la salvación entre la luz y las tinieblas. Estamos para escoger entre el camino angosto y el camino ancho. Dejemos de los engaños, de las mentiras. Aquí en el libro Deseado de todas las gentes dice: millones están siendo engañados por falsas religiones. Ojalá, querido hermano que me oyes, personalmente tú puedes analizarlo. Aquí en el libro de Jeremías, dando lectura, comenzando esta introducción a los 7 hitos del movimiento adventista, dice así en el libro de Jeremías capítulo 6, versos 13 primero, 13 después 16 voy a dar lectura, dice así: porque desde lo más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Apreciado hermano, en el libro de San Juan, capítulo 5, 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellos tenéis la vida eterna. La vida eterna no está en los pastores, no está en los hombres, tal cual como dice aquí Jeremías, dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Lo que nosotros tenemos que fijarnos en esta hora solemne es a través de la Escritura, a través de los siervos, de las siervas, y eso están impregnados en las Escrituras y que hoy debemos darnos cuenta. Para fundamentar entonces estos hitos, vamos a dar lectura en el libro de Proverbios, en el capítulo 9, versos 1. Entonces vamos a escuchar esta lectura con la ayuda de acompañantes. Entonces no quiero hacerlo yo solo, sino vamos a valernos también de la lectura de esto. Capítulo 9, 1 de Proverbios. Dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Amén. Este es el pasaje, el fundamento de la sabiduría, que siempre Dios, no sé por qué será, ha fundamentado sobre 7 fundamentos, sobre 7 pilares y sobre 7 columnas, dice la sierva del Señor. No olvidar, columnas, también entonces pilares, más claro entonces fundamentos. Así como cualquier arquitecto necesita entonces poner, para que un edificio de 100 o más pisos para que aguante, tiene que tener sus columnas fuertes. De eso depende la sostenibilidad. Por eso el Señor en el movimiento adventista ha puesto los 7 columnas, pilares y fundamentos. Es lo que está diciendo el libro de Proverbios. Isaías capítulo 4:1. En el libro de Isaías, el capítulo 4:1, habla acerca de algo muy importante también. Habla también de 7. Echarán mano del nombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Aquí entonces el libro de Isaías está simbolizando 7 mujeres y de un hombre. Estas 7 que están mencionando representan a las iglesias que profesan ser de Cristo, profesan ser su esposa o la novia, según lo que mencionan. Pero aquí 7
entonces es un número que está mencionando, que está indicando a la plenitud de las iglesias caídas. Pueden ser 100, 200 o cuantos profesan la verdad, pero tienen que ser probados por las escrituras. Pero como dice la escritura, el Jeremías, andad por ellas, y la mayoría están diciendo casi generalizado, no andaremos. Ahora vamos a verlo también en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versos 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Aquí entonces el Juan, el amado, en una visión, ve también 7 candeleros. Candeleros estaba representado también entonces en el santuario, que estaba entonces frente a frente, candelero por un lado y por otro lado la mesa de los panes de la proposición, estaban allí los 7. El fundamento que Dios ha puesto, eso es innegable. Seguimos en el libro de Apocalipsis 5, 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la ciudad. Solo uno, cuando Juan el amado estaba llorando, que nadie podía abrir el sello, y el sello de Dios estaba cerrado, y todo el mundo lloraba, pero ahí entonces el ángel le dice a Juan, no llores, porque hay uno de la descendencia de David, entonces el cordero como cordero inmolado, que tiene 7. Entonces, eso es lo que tenemos que verlo. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo. 7, solamente algunos pasajes estamos tomando para fundamentarlo en por qué estamos tomando 7 y por qué es importante 7. Ahora vamos a verlo en el libro de Jeremías, en el capítulo 6, versos 13, 16 y 19. 3 versículos vamos a dar lectura en el libro de Jeremías para probarlo. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Así dijo Jehová, paraos en caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Bien. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Aquí en ese pasaje lo que estamos leyendo, apreciados oyentes, hermanos y hermanas, el Señor quiere hacernos dar cuenta de que va a haber 2 clases de pueblos. Así como en los días de Cristo habían pueblos llamados religiosos, y esos llamados religiosos están simbolizados con aquel hombre que se paraba en el templo, que se jactaba, y el otro publicano que decía, sé propicio a mi pecador. Precisamente en esta hora, muchos, por seguir alguna organización o profesar alguna religión o tener algún líder, están ya seguros de su salvación. Pero no es así. Primeramente debemos analizarnos. Si nosotros estaríamos confiando en algún hombre, en alguna persona que no estamos confiando en las Escrituras, mira, esto quiero dar lectura en este libro de Deseado de todas las gentes. Entonces menciona esta parte muy importante que deberíamos tomar nota y muy interés. Aquí en la página 444 dice así: millones de seres humanos están sujetos a falsas religiones, en la esclavitud del miedo abyecta, de la indiferencia estólida, trabajan duramente como bestias de carga, despojados de esperanza o gozo o aspiración aquí, dominados tan solo por un sombrío temor del futuro. Solamente el Evangelio de la gracia de Dios puede elevar al alma. La contemplación del amor de Dios manifestado en su Hijo conmoverá el corazón y despertará las facultades del alma como ninguna otra cosa puede hacerlos. Apreciados hermanos, en esta hora solemne en que estamos viviendo, queremos que nos entienda, queremos abrir nuestra mente, pero esa mente que está cerrada, sellada, ¿cómo podemos abrirlo? ¿Cómo podemos entonces saberlo si estoy en el error o estoy en la verdad? Como dice Jeremías,
Preguntad por las sendas antiguas. Preguntad, ahora vamos a llegarlo al tiempo de los pioneros del movimiento adventista del año 1844. Antes, casi 12 años antes o 16 años antes, Guillermo Miller, uno de los que estaba precisamente encargado para entenderlo, Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado, no fue fácil para que entienda acerca de la obra que estaba hablando Daniel 8:14, acerca, como dice, 2300 tardes y mañanas y santuario. Estaba dividido en dos partes. Ahora, en este momento, necesitamos entenderlo dónde está el verdadero santuario, querido hermano. Por eso, entonces, ahora quiero que demos lectura a un pasaje en el libro de Otro Poder, en la página 28:1. Vamos a entrar ya ahora, entrarlo de lleno a los hitos que vamos a mencionarlo o que estamos mencionando lo que estaba escrito. Y eso nuestros líderes, nuestros dirigentes nunca se han interesado, como dice, solamente están siguiendo tras de la avaricia y nada más. Fundamentos, pilares e hitos. Los pioneros deben hablar. Dios me ha dado luz respecto de las publicaciones. ¿Cuál es? Él ha dicho que los muertos deben hablar. ¿Cómo? Sus obras siguen después de ellos. Hemos de repetir las palabras de los pioneros de nuestra obra, que sabían cuánto costaba escudriñar la verdad como si fuera un tesoro escondido, y que trabajaron para poner el fundamento de nuestra obra. Avanzaron paso a paso bajo la influencia del Espíritu de Dios. Uno por uno, estos pioneros están desapareciendo. La palabra que me fue dada es: imprima nuevamente lo que esos hombres escribieron en el pasado. Que los artículos no sean largos ni de letra muy pequeña, no traten de poner todo en un solo número de periódico. Sea la escritura buena y haya en el periódico experiencias vivas y fervientes. No hace mucho tomé un ejemplar. Aquí estamos la cosa, que los pioneros, que los antiguos deben hablar. Por eso entonces el Señor, repito otra vez ese pasaje, escudriñad las escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna. Maldito el hombre que confía en el hombre. La persona que está al frente de uno puede estar engañando. Por eso dice entonces, por sus frutos los conoceréis. Apreciados hermanos, hermanas. Por eso entonces lo que nosotros tenemos que entender en esta hora solemne, decisivo, tenemos que saberlo. ¿Cuál fue lo que el Señor ha revelado en el año después del movimiento del año 1844? ¿Qué hitos ha dejado el Señor? ¿De qué fundamentos estamos hablando? Y tienes que comprobarlo ahora si en esos hitos, o sea, fundamentos, y también se dice linderos. Hitos quiere decir linderos. Y esos linderos, entonces está escrito en el libro de Proverbios, capítulo 22, libro de Proverbios, capítulo 22, menciona, este es muy importante, capítulo 22, 28 versos. Menciona esto así: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Cuando tenemos que hablar los hitos, hito de Bolivia con Chile tiene que haber, hito con Bolivia con Perú hay, hito con Brasil hay hitos, y esos hitos entonces son que no se pueden mover ni un milímetro de un lado a otro lado. Ahora, hoy en día, lo que nosotros aquí en la Biblia estamos fundamentando, que dice que los hitos antiguos no tenían que mover. Pero ahora, como movimiento adventista o como iglesia adventistas, ¿de qué lado de los hitos estamos? ¿Estamos permaneciendo en los hitos o, como dice Jeremías, no andaremos por sus caminos? Ahora vamos a entrarlo a esos hitos, lo que está mencionando la Escritura. No es el siervo que les está hablando, sino es la Escritura que solamente esperamos que hablen, como hemos dado lectura. Ahora, en Otro Poder también menciona esto, en la página 30. Se definen los hitos. En Minneapolis, Dios dio a su pueblo en un nuevo engarce algunas gemas de verdad.
Esta luz del cielo fue rechazada por algunos con toda la testarudez de lo que los judíos mostraron al rechazar a Cristo. Y se habló mucho de mantenerse junto a los hitos antiguos, pero había evidencia de que no sabían cuáles eran los hitos antiguos. Continúa. Había evidencia y lógica procedentes de la palabra que la recomendaban a la conciencia, pero la mente de los hombres estaba cerrada, sellada contra la entrada de luz, porque habían decidido que era un error peligroso modificar los hitos antiguos, cuando en realidad no se movían ninguno de esos hitos antiguos, sino que esos hombres habían pervertido el concepto de lo que era un hito antiguo. El año 1844 fue un periodo de grandes acontecimientos y abrió ante nuestros asombrados ojos la purificación del santuario, hecho que sucede en el cielo y que tiene una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. Número 1. Aquí ahora tengo que hablarlos. Dice que los hitos que mencionan está en manual de iglesia o principios de fe, cualquier otra cosa que nos hace leer, pero no concuerda con lo que está escrito aquí. Pervierten, dice la sierva del Señor. Y por esa razón ahora vayamos a comprobarlo. Los hitos que nosotros hemos aprendido de nuestros dirigentes, ¿está concorde con la Escritura o ellos han enseñado de acuerdo a su manera? El primer hito y número 1 de este hito, en el año 1844, dice la sierva del Señor, claramente dice que la purificación del santuario, el hito número 1 es la purificación del santuario, hecho que sucede en el cielo y que tiene una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. El hito número 1 se llama la purificación del santuario. Aquí un poquito quiero hacerlo una reseña breve. Miller, el pionero que ha causado el gran movimiento bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo el poder de Dios, fue quien quería entender Daniel 8:14 cuando dice Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Miller entendió una parte de este versículo, el asunto de la profecía. Desde el año 457 a.C., marcando de los 2300 tardes y mañanas, llegó al año 1844. Pero el asunto del santuario, queridos hermanos, no entendió. ¿Por qué? Muchos hablan del cuerno pequeño y del anticristo. En el libro de Daniel está descrito en el capítulo 8, 11 y 12, dice el cuerno pequeño echó por tierra el santuario de Dios y quiso cuanto quiso. El anticristo y el cuerno pequeño entonces quiso cuanto quiso. El santuario, cuando Cristo murió en el lugar, en esta tierra, cuando está en el sacrificio, dice cuando dijo él, consumado es, el velo del templo de arriba para abajo se rasgó. Y cuando ese santuario entonces que estaba se rasgó, entonces quería decirlo, todos los símbolos que estaban indicando en el Antiguo Testamento hacia Cristo, hasta ahí tenía que serlo el santuario, el templo llamado. Pero ahora el templo verdadero tenía que ocupar otro lugar, y el lugar verdadero del santuario es que esos pasajes no se entienden. Cuando tenemos que entenderlo brevemente, en otro momento podemos documentarlo, pero quiero aprovecharlo en este momento. Este pasaje de Hebreos capítulo 8:1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no hombre. Este tabernáculo estaba profetizado del año 1844, que Cristo entonces ha ido a trabajar, y por eso dice en el capítulo 9:24 de Hebreos también dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aquí está el ministro, el trabajador, en el verdadero santuario,
Y el verdadero santuario no está en esta tierra. En el desarrollo de los hitos, ahora vamos a aclararlo. Cuando dice aquí el hito número 1, la purificación del santuario, hecho que tiene que ver en relación con lo que está en la tierra. Las personas que queremos salvarnos, que queremos entonces acercarnos a Dios, tenemos que entenderlo en la tierra. El pecador que sentía, que reconocía su pecado, lo único que tenía que buscar un animal, un cordero, una cabra o pan o incienso, estaban representados entonces a la obra perfecta de Cristo. En ese, con un cordero en el símbolo, tenía que acercarse al santuario. Ese era entonces para acercarse al santuario, y en lugar del pecador, después de ser aceptado, el cordero tenía que ser sacrificado por el mismo pecador. Con la sangre sí, el sacerdote tenía que entrar a trabajar en el santuario. Eso se hacía en el lugar santo diariamente. Pero una vez al año, en Levíticos 16 está hablando, el sumo sacerdote tenía que entrar para expiar los pecados. Y entonces, precisamente, el Señor Jesús, después de su muerte, ascendió a los cielos a la diestra del Padre, y después de que Él estaba desde la ascensión a la derecha o en el lugar santo, en el santuario celestial como intercesor, Él, el año 1844, tenía que pasar para expiar, para purificar los pecados confesados de los que estamos en la tierra. Apreciados hermanos, por eso este es el primer hito, el santuario. Guillermo Miller no entendió, por eso le estuve diciendo, una parte entendió de los 2300 tardes y mañanas, la profecía entendió, pero el santuario no entendió, porque la mayoría de las personas así habían creído que el santuario estaba en esta tierra, a través del sacerdote, el templo está aquí en esta tierra. Eso entonces, ese era el pensamiento popular de la gente, y por eso entonces Guillermo Miller también se hizo llevar. Pero después de este movimiento, Guillermo Miller también se dio cuenta de su equivocación. Y muchos de nuestros hermanos que no estudian y dicen todavía el año 1844 fue un chasco. No es un chasco, fue un movimiento dirigido por Dios, pero después ahí entonces apareció los verdaderos creyentes del año 1844, pero bajo estos hitos. Ahora continuamos el segundo hito. El segundo hito, entonces, tal como dice la continuación de la lectura que hemos dado lectura en Otro Poder. Entonces continuamos el segundo hito. Que lea todos, y después aquí ya anote para eso, para mencionarlo después. Léelo todo. Dice, los tres mensajes angélicos presentan el estandarte sobre el que está escrito, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los hitos de este mensaje es el templo de Dios, que su pueblo amante de la verdad vio en el cielo, y el arca que contiene su ley. La luz del sábado del cuarto mandamiento brilló con fuertes rayos en el sendero de los transgresores de la ley de Dios. Que los malvados no tengan acceso a la inmortalidad es uno de los hitos antiguos. No puedo recordar otra cosa que sea considerada como hito antiguo. Todo este movimiento acerca de cambiar los hitos es pura imaginación. Bien, gracias. En el libro de Daniel, en el capítulo 9:24, hasta el día de hoy, nadie se entiende. En un programa próximo le vamos a aclarar. Son 7 puntos que tenía que cumplir el Mesías. Y esos 7 puntos nunca hasta el día de hoy no es explicado. Pero en un próximo tema me comprometo a aclararlo eso. Para las personas que quieren aclarar o alguna incógnita preguntarlo, vamos a abrir también el canal para atenderlo en los momentos entonces que nos preguntan. Apreciados hermanos, pasamos el segundo hito, es también los 3 mensajes angélicos, presentado el estandarte sobre que está escrito. El estandarte de la verdad, el estandarte que tenía que estar entonces también por encima de todas las cosas, son los 3 mensajes angélicos. Es el hito número 2. Aquí quiero aclararlo. Esto tenemos que entenderlo para los que quieren entender. El primer mensaje angélico consiste en el libro de Apocalipsis,
14, 6 al 7 nada más. El primer mensaje angélico está en el libro de Apocalipsis 14, 6 y 7 nada más. En esto entonces dice claramente: vi volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, pueblo y a todas las naciones. Ese es lo que no se entiende la mayor parte de las personas. Muchos, la mayoría dicen la Biblia es el evangelio. Muchos dicen que su organización es el evangelio. Apreciados hermanos, el evangelio, cuando dice vi volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno, no es literal que un ángel que tiene que estar volando, sino los mensajeros de Dios, los verdaderos atalayas, van a entonces mencionarlo en qué consiste el evangelio. Y en este momento no puedo aclararlo todo en pocas palabras en qué consiste el evangelio. El evangelio consiste en que el Señor Jesucristo es desde el pesebre de Belén hasta la cruz del Calvario que ha seguido. Por eso, un pasaje para en esta ocasión, valga la oportunidad que les lea entonces muy importante, este pasaje. En la página de Deseado de todas las gentes, en la página 646 dice así: no es el temor al castigo o la esperanza de la recompensa eterna los que inducen a los discípulos de Cristo a seguirle. Contemplan el amor incomparable del Salvador, revelado en su peregrinación en la tierra, desde el pesebre de Belén hasta la cruz del Calvario. La visión del Salvador atrae, enternece, subyuga el alma. El amor se despierta en el corazón y los que lo contemplan, ellos oyen su voz y le siguen. No es el temor al castigo, ni la esperanza de la recompensa eterna. No, de ninguna forma. En el libro de Isaías 63:3 dice: solo yo he pisado el lagar y de los pueblos nadie fue conmigo. Y en el libro de San Juan capítulo 17:3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. A Jesucristo a quien el Señor ha enviado a esta tierra, quien por salvar al mundo y por salvarme a mí y por salvar a todos los que van a ser salvos desde Adán hasta el último creyente, antes de venir era uno igual a Dios. Ese evangelio por misericordia tuvo que dejar su corona, su manto real, todo lo que era puro para venir a trabajar a esta tierra. Por eso dice, el sembrador salió a sembrar. Cuando dice el pasaje, el sembrador salió a sembrar, no se está refiriendo al pastor, al misionero, sino se está refiriendo a aquel Señor Dios Todopoderoso que era, al igual el Señor Jesucristo del Padre, vino a esta tierra. El evangelio consiste que Él comenzó en el pesebre de Belén y terminó en la cruz del Calvario. Por factor tiempo ahí dejo eso, el evangelio es la obra de Cristo únicamente. Eso va a ser anunciado al mundo entero, no la organización, no el pastor, no de ningún hombre mortal, sino de aquel hombre que después de morir ha resucitado, ahora está a la derecha del Padre. El segundo mensaje angélico, cuando dice, otro ángel siguió diciendo, caída Babilonia, esto se refiere el segundo mensaje angélico, todos aquellos que no creen, que no han aceptado el evangelio, que no han seguido la obra de Cristo que Él ha hecho en esta tierra, que no han creído, entonces se convierten en Babilonia. Caída es Babilonia. El tercer ángel. El tercer ángel. Si alguno adora a la bestia, a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Apreciados hermanos, en eso consisten los tres mensajes angélicos. Precisamente si queremos interesarnos, estamos amplios para investigar, para explicar y para ampliarlo. Pero en este momento dejo en este punto el hito número 2. Seguimos ahora con el hito número 3. Dice, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este está en el Apocalipsis capítulo 14, 12.
El Apocalipsis 14:12 es precisamente cuando dice Isaías, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pido en el libro de Salmos, capítulo 85:10, va a dar lectura, pero antes de eso quiero mencionarlo, cuando dice este capítulo de Apocalipsis, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Está hablando de este es el tema, justificación por la fe, justificación por la fe. La ley y el evangelio, nadie se entiende, nadie se está explicando esto, en qué consiste la ley en los requerimientos que Dios pedía. Adán antes de caer era cumplidor de la ley, pero después de su caída ya entonces todos hemos caído y bajo la descendencia de Adán todos somos pecadores. Pero el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el trabajo de nuestro Señor Jesucristo vino a hacerlo una obra, y eso es lo que está mencionando en el libro de Salmos 85:10, por favor. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Ese es lo que está diciendo. El apóstol Pablo menciona aquí, por gracia sois salvos. Esto no de vosotros, es un don de Dios. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, en otro tema, podemos aclararlo precisamente. Entonces, el tercer hito es la justificación por la fe que Martín Lutero, que con este mensaje, entonces ha dado herida mortal al cuerno pequeño, o sea, a la Iglesia Católica que echó por tierra el santuario de Dios. Entonces la justificación por la fe, la justicia, no está interna en el ser humano, sino está a la derecha del Padre. Allí está la justicia de Dios por la fe. Pasamos al cuarto hito. Uno de los hitos de este mensaje es el templo de Dios, que su pueblo amante de la verdad vio en el cielo. Apocalipsis capítulo 11:19, vamos a escuchar esto, que su pueblo amante vio, ¿dónde? El templo verdadero, después de la muerte de Cristo, cuando se rasgó en esta tierra, el hombre ya no tenía que poner su mirada. El templo verdadero estaba en el cielo y está en el cielo en el momento. Por favor, me menciona ahí. Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Aquí entonces Juan, cuando dice los 144,000, vi, dice allí, que siguen el Cordero por donde quiera que fuera. Los 144,000 estarán en el templo de Dios y están en el templo de Dios. Estamos invitados a esto, querido oyente, apreciado hermano. El templo, como dice Daniel 8:11 y 12, echó por tierra el santuario de Dios. Entonces ahora tenemos que exaltar el santuario, el templo verdadero no está en esta tierra. Pero el hombre de pecado, el cuerno pequeño, el anticristo, piensa que está en esta tierra. Por eso cuando decimos templo adventista, templo pentecostal, templo católico, ¿en qué está diferenciando los servidores de Dios? Hoy debemos pensar claramente que Juan está viendo el templo no está en esta tierra, sino en el cielo. Y todos los que dicen templo en esta tierra están siguiendo las pisadas del cuerno pequeño o del anticristo. Ese es el cuarto hito. El quinto hito, el arca que contenía la ley de Dios. Juan ha visto entonces esto. Y ese mismo pasaje de capítulo 19:11, ese mismo está. Ahí está entonces el arca que contenía en el Antiguo Testamento la ley de Dios. En el arca, en el lugar santísimo, estaba el arca y dentro del arca estaba la ley de Dios. Encima del arca estaba la propiciación y ahí entonces encima de eso todavía estaban los querubines. Pero en ese arca estaba guardado algo muy importante, era la ley de Dios, como dice. Y este entonces significa el quinto hito, la vigencia, la permanencia de la ley de Dios. En el libro de Mateo capítulo 5:17 dice, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. La ley es eterna, la ley es santa, la ley es el trasunto
del carácter de Dios. Entonces, este hito confirma la permanencia, la vigencia y la eternidad de la ley de Dios. El sexto hito dice, la luz del sábado del cuarto mandamiento. Dentro de ese arca que estaba, entonces se está hablando de la ley de los 10 mandamientos, pero de los 10 mandamientos dice, brillaba más con una luz, era el sábado. Esto quiere decir la vigencia del sábado, del cuarto mandamiento, que Dios no abrogó con la muerte de Cristo. Hoy permanece la vigencia en el cielo. Por eso en el libro de Ezequiel capítulo 20 dice, es señal entre mí y los hijos de Israel. Santificad mis sábados porque es señal, dice. Por eso claramente, queridos hermanos, hoy en día tenemos que entenderlo para los que me están escuchando, los que quieren escuchar, entre los que guardan el domingo y el sábado, no debemos discutir, sino debemos creer en la palabra de Dios. Y los verdaderos hijos de Dios creerán. Pero el sábado no es el Salvador. El sábado no guardamos para salvarnos, sino porque porque somos salvados debemos guardar el día sábado. Ninguno de los que solo guardan el sábado y no están aceptando la obra de Cristo podrán salvarse ni tampoco recibir la señal de Dios. Por eso, queridos hermanos, el quinto hito es la luz del sábado. El sexto hito. Ahora concluimos con esto, con el último y el séptimo hito. Dice aquí, que los malvados no tengan acceso a la inmortalidad es uno de los hitos antiguos. Este hito, ¿tienes Eclesiastés? Entonces, este hito está revelado en el libro de Eclesiastés. Y Eclesiastés entonces dice claramente, los muertos saben que han de morir, pero los vivos saben que han de morir, pero los muertos, ¿qué dice? Nada saben. Gracias. 9:5. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. El 6 más. El 6. También su amor y su odio y su envidia perecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Que los malvados no tengan acceso a la inmortalidad. Para aquellos que no han creído en Cristo que ha resucitado, solamente hay una esperanza de la vida eterna. Por eso en el libro de Romanos capítulo 6, 21, menciona esto es lo que hay que entenderlo, si queremos entenderlo esto. Capítulo 6, 21 de Proverbios. Romanos 21. 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Solo en uno hay la vida eterna, en Cristo Jesús. Por eso dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero los que no creyeron la inmortalidad, aquí dice, los muertos nada saben. Su amor, su envidia, todo lo que era, fenecieron ya. No hay purgatorio que está debajo de la tierra, que están ardiendo las almas según la Iglesia Católica o el Cuerno Pequeño. No hay gloria, que los cristianos ya están en el cielo. La palabra de Dios dice, están esperando. Tanto los muertos, los incrédulos y los creyentes están descansando, están dormidos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo regrese por segunda vez. Allí entonces los creyentes resucitarán primero. Y los que no creyeron también van a resucitar, como dice Apocalipsis, después de 1000 años, pero para el infierno, para el fuego eterno. Ese es el séptimo hito, que no hay la inmortalidad de la persona que incrédula. Entonces, no, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esos son los 7 hitos que deberíamos mencionar y estudiarlo, analizarlo. Ahora aquí termino con esto. Como movimiento adventista, los adventistas que tanto alardean, que tanto dicen que son el pueblo de Dios,
¿Están en los hitos? ¿Están en esos fundamentos que Dios ha puesto? O como dice Jeremías, que no andaremos. Entonces se apartaron como el pueblo judío. En vez de recibir a su Mesías, crucificaron. Hoy en día debemos preguntar todo creyente, personalmente, individualmente. Que Dios nos ayude y Dios bendiga su palabra. Amén.